Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un tema realmente muy sensible, muy preocupante, que nos inquieta a toda la sociedad. Es un problema mundial y que de no abordarlo adecuadamente puede tener consecuencias muy importantes. Como les decía, es un problema mundial. El tema que vamos a tratar ahora es maltrato infantil. El maltrato infantil puede dejar secuelas que afecten al individuo durante toda su vida. Vamos a ver primero una definición de maltrato infantil. Vamos a conocer su incidencia. Vamos a ver la responsabilidad que nos compete a nosotros como profesional, conocer los indicadores. Vamos a ver qué es lo importante, digamos, de la historia clínica, reconocer las lesiones que son típicas o por lo menos muy sospechosas de maltrato infantil. En el caso de que uno tenga el diagnóstico, cuáles son los estudios pertinentes, tener presente las consecuencias de ese maltrato y conocer también los diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a ver como primera medida una definición de la OMS y de la OPS, que lo define como cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños, niñas y adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud y que afecte su supervivencia o su desarrollo. También lo define la UNICEF como toda acción, omisión o negligencia no accidental que prive al infante o adolescente de sus derechos y de su bienestar, provocando lesiones o interfiriendo en su desarrollo físico, psíquico o social. Esto en cuanto a definición. En cuanto a la incidencia, podríamos decir que 6, fíjense ustedes la cantidad importante, 6 de cada 10 niños en el mundo entre 2 y 14 años sufren maltrato físico a diario. 1.000 millones de niños que padecen maltrato de parte de sus cuidadores. Una cuarta parte de los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos durante su niñez. Y una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Nosotros debemos conocer las leyes que amparan a la víctima y donde nosotros podemos realizar las denuncias las denuncias en su defecto o en este caso, digamos, hay una ley nacional y hay también una ley provincial de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Toda sospecha razonable al observar alguno de los indicadores de maltrato
o comportamiento del niño o padre, nosotros estamos, digamos, de alguna manera amparados por estas leyes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Reconocer el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato por negligencia y el abuso sexual. En cada uno de estos indicadores, en el físico, en el emocional, en el por negligencia y en el abuso, en cada uno de ellos vamos a ver tres cuestiones: la cuestión física, la cuestión emocional y las cuestiones conductuales de cada uno. En este caso, en el maltrato físico, si uno tiene una sospecha, o cuáles son los indicadores que nos van a hacer sospechar de que hay un maltrato físico. Bueno, en cuanto a lo físico, tenemos lesiones, quemaduras, fracturas, heridas, falta de pelo. En cuanto a lo emocional, también tendremos una serie de ítems que nos hacen sospechar un maltrato físico, y en cuanto a lo conductual, igualmente. Por ejemplo, niños temerosos, niños que están en la consulta muy a la defensiva, muy tensionados, que tengan sentimiento de culpa, vergüenza, muy tímidos, baja autoestima. Todos estos indicadores nos hacen pensar en un maltrato físico. En cuanto a lo emocional o psicológico, igualmente, tenemos elementos físicos, emocionales y conductuales que nos van a hacer sospechar de que estamos ante un niño maltratado desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, desde el punto de vista conductual, dificultades en adaptación a las normas, conductas inapropiadas para su edad, trastornos en el sueño, niños que no pueden conciliar el sueño, que tienen varias interrupciones en el sueño nocturno fundamentalmente, que se despiertan llorando, atemorizados. Desórdenes alimentarios, niños que están demasiado flacos o con un sobrepeso, preocupación excesiva, compulsiva por complacer a la figura de la autoridad, niños que constantemente se están yendo del hogar o del lugar donde habitan habitualmente, un bajo rendimiento escolar, conductas autolesivas, todas estas cuestiones, digamos, conductuales, sumadas a algunas emocionales o físicas, como por ejemplo retraso en el crecimiento, enfermedad psicosomática, accidentes frecuentes, enfermedades recurrentes, encopresis, enuresis, o sea, niños que habían controlado esfínteres a la edad correspondiente y que luego hay un retroceso en el control de esfínteres. Todas estas cuestiones nos tienen que hacer pensar en un maltrato desde el punto de vista psicológico. En cuanto al maltrato por negligencia, igualmente tenemos aspectos o cuestiones físicas, emocionales o conductuales. Por ejemplo, en cuanto a lo físico, tenemos niños que la falta de higiene, como hemos venido diciendo durante el cursado,
Nosotros los pediatras tenemos una visión integral donde a medida que vamos hablando con el papá, la mamá o quien traiga al niño, nosotros vamos mirando al niño cómo tiene su ropita, si está limpia, cómo tiene su cabello igualmente, cómo tiene sus manitos, sus uñas, etc. La falta de higiene nos habla de un abandono o de un maltrato por negligencia. Un niño malnutrido o en un retraso en el crecimiento también podría hacernos sospechar en un maltrato de este tipo. Y así sucesivamente. En cuanto a las cuestiones emocionales, el niño que es apático, que no entabla diálogo, que es muy tímido, que tiene baja autoestima, todas estas cuestiones, digamos, nos hacen pensar o nos deben hacer pensar o sospechar o alertar en que hay un maltrato, en este caso por negligencia. ¿Cuáles son los indicadores de abuso sexual? Aquí, por ejemplo, también lo hemos dividido en 3, como en los restantes, y obviamente en la parte física tenemos embarazo, lesiones en la zona genital o anal, el diámetro del himen mayor de 1 centímetro, la dilatación anal mayor o igual a 15 milímetros, esfínteres hipotónicos, enfermedades de transmisión sexual, contusión o sangrado, si hacían un hecho reciente anal o vaginal que no puedan ser explicados por otro motivo, semen en su ropita o en su cuerpo. En la cuestión psicológica, indicios de actividad sexual en una niña no apropiada para su edad, juegos sexuales inadecuados con niños, con juguetes o con sus propios cuerpos, o conductas sexuales agresivas hacia terceros, comprensión detallada de conductas sexuales no acorde a su edad, temor exacerbado a los hombres o a las mujeres, conductas seductoras con adultos. Eso es en cuanto a las cuestiones psicológicas. En cuanto a las conductuales, son conductas sexualizadas, masturbación compulsiva, tocar los genitales de los adultos. Todas estas cuestiones nos tienen que hacer pensar o nos tienen que orientar a que el niño, la niña o el adolescente está siendo abusado sexualmente. En cuanto a cuando uno nos viene a la consulta una pareja o los tutores nos traen un niño, nosotros tenemos que hacer una historia clínica muy completa, debemos dedicarle todo el tiempo que sea necesario. En cuanto a la anamnesis, si es el paciente muy pequeño, el relato obviamente lo tenemos que escuchar de quien lo traiga a ese niño, dedicarle el tiempo, como les decía, necesario para la consulta y hacer mucho hincapié en el mecanismo de la lesión. Si está acorde, digamos, el relato del adulto que trae al niño con el tipo de lesión que tiene. Luego de que hemos hecho un buen interrogatorio, uno ya va de alguna manera fortaleciendo o no el tema del maltrato o abuso sexual. Buscar indicadores
del maltrato infantil. Si hay sospecha de abuso sexual, debemos realizar el examen físico en presencia de un familiar, de un adulto de la confianza o de nuestra enfermera o de nuestra secretaria. Nunca realizarlo, obviamente, por la fuerza, es una cuestión consentida y con mucho respeto. El examen debe realizarse en una única oportunidad en lo posible, por eso tiene que ser bien completo. Esto es para evitar la revictimización del niñito si considera la presencia de indicadores de abuso sexual. Bueno, ¿cuáles son las lesiones típicas, o por lo menos cuáles son las lesiones que a uno le hace sospechar de que el niño está siendo maltratado? Vamos a encontrar hematomas, fundamentalmente hematomas en zona no expuesta a golpes. Vamos a encontrar mordeduras humanas, quemaduras que tienen sus características, por ejemplo las quemaduras de cigarrillo, alopacias traumáticas cuando el niño lo tironean del pelo. En cuanto a los hematomas sugestivos, vean aquí las fotos, en las regiones protegidas o blandas, como las nalgas, en la espalda, el tronco, los brazos, en los genitales, en la cara interna de los muslos, las orejas, las mejillas, cuello. Todas hematomas que ustedes encuentren en esta zona antes dicha, uno tiene que sospechar de un maltrato. Vean este hematoma que se encuentra aquí en las nalgas, es un hematoma grande, digamos, de una dimensión importante, y que tiene cierto color, ciertas características. Esto es un golpe reciente. Igualmente en la cara, en la mejilla y cara de la nena, del lado derecho, también ahí tienen los dedos marcados. Esto ha sido un chirlo, una bofetada. En la foto de abajo se encuentran hematomas, varios, fundamentalmente en la zona de los glúteos, de las piernas, que tienen otro color distinto al de arriba. En la foto de abajo los hematomas ya tienen cierto tiempo de evolución. Debemos sospechar de maltrato ante cualquier hematoma o contusión en un lactante menor de 9 meses, las que son en forma lineales, las que son circunferenciales en muñeca, tobillos y cuello, o sea que el niño puede haber estado atado o ha habido intento de ahorcamiento. Bueno, todas estas cuestiones, este tipo de lesiones nos hacen sospechar fuertemente que estamos ante un niño maltratado. Acá vemos las fotos de los hematomas. En cuanto a las quemaduras, podríamos decir que con tiempo de evolución mayor al referido por la historia, digamos, quien nos trae al niño no lo trae en forma inmediata. A veces hay retraso, como dice ahí, más de 2 horas en la búsqueda de atención, o sea, un niño que dicen que se quemó accidentalmente, pero no lo consultan en forma inmediata, como suele ocurrir cuando hay un accidente, sino lo consultan o lo llevan al médico al otro día, a las 12 horas, etc. Las distribuciones simétricas, como esta foto que tenemos acá, en los dos glúteos, o múltiples, nos hacen pensar en maltrato. Las localizaciones en periné
y nalga también son sugestivas de maltrato. Sugestiva de inmersión forzada, por ejemplo, lo que no tiene salpicaduras o límites netos entre la piel afectada y sana. También los patrones en guante o de calcetines respecto a los pliegues de flexión. Habitualmente afectan a una mitad del cuerpo y fundamentalmente la parte posterior. Quemaduras de profundidad homogénea y graves. También podemos encontrar la forma, o por lo menos sospechar la forma con que el niño fue quemado, por ejemplo, con un tenedor o con un cuchillo, y vamos a encontrar la forma de ese elemento. Las quemaduras son entre el 6 y el 20% de todos los maltratos físicos. Se estima que hasta un 25% de todas las quemaduras en la edad pediátrica son intencionales. En cuanto a las lesiones esqueléticas, podemos decir que la zona más frecuentemente afectada cuando hay maltrato es la región epífiso-metafisaria en forma de luxación con arrancamiento en asa de balde. Es una lesión muy típica. Levantamiento del periósteo en la tibia, fractura craneal compleja, diastásica o con hundimiento. Eso nos tiene que hacer sospechar fuertemente de que hay un maltrato o que ha sido algo intencional. Fractura de cráneo múltiple, bilateral o cruce de las suturas, fracturas costales de localización posterolateral, el aplastamiento vertebral en forma de cuña. Cuando nosotros tenemos un niño maltratado, obviamente tenemos que hacer un mapeo óseo, un babygrama que se llama, o sea, sacar una radiografía de todo su cuerpo, porque puede venir con una fractura que es sospechosa, que es reciente, pero tener múltiples fracturas ya con un tiempo determinado de evolución. Por lo tanto, en un mapeo óseo, en una radiografía de todo su cuerpo, vamos a encontrar o podemos encontrar fracturas en distintos estadios. Acá vemos un poco, no se ve muy bien la foto en la diapositiva, pero acá hay un levantamiento perióstico en el fémur, en la tibia. Acá hay una fractura del... o sea, las lesiones son bastante típicas. No se ven muy bien en la foto, pero acá, aquí hay una fractura del lado izquierdo. Las fracturas repetidas ocurren en el 35% de los casos de abuso. ¿Cuáles son las lesiones de cráneo más frecuentes en el síndrome del niño maltratado? Hemorragia subdural es la más frecuente. Luego le sigue la hemorragia subaracnoidea, hemorragia epidural, y luego otras dentro del cerebro, como un edema. El niño puede tener una hemorragia subdural más un edema difuso, con un hematoparenquimatoso o una hemorragia dentro del sistema ventricular. Eso todas estas lesiones son graves, pero la hemorragia intraventricular lo puede llevar al niño a una hidrocefalia. Y si uno no está atento, puede llevarlo a la muerte. Lesiones intracraneales de evolución crónica. Por ejemplo, si uno encuentra un higroma subdural
una encefalomalacia focal, una atrofia cerebral generalizada, una ventriculomegalia, o una porencefalia. Todas esas son lesiones que nos hacen pensar en una lesión que tiene cierta edad. Estas son unas tomografías. Vean ustedes cómo los ventrículos están desviados de la línea media. Acá también tenemos lesiones múltiples. Todo esto producido por maltrato. En un estudio que realizó la Sociedad Argentina de Pediatría, vio que hematoma subdural encontró en 330 caídas accidentales de niños menores de 2 años. Perdón, repito, no quedó claro. Se encontró un hematoma subdural en 330 caídas accidentales de niños de menos de 2 años. No se encontraron lesiones graves o que pusieran en riesgo la vida del niño en 246 caídas de la cama, de la camilla de exploración del hospital, en niños menores de 5 años. Fíjense este otro dato que es muy interesante. Solo los accidentes de tráfico pueden producir lesiones similares a la descrita en el síndrome del niño maltratado. ¿Cuáles son los signos que nos hacen sospechar del síndrome del bebé sacudido? Yo diría que el gold estándar del síndrome del bebé sacudido son las hemorragias retinianas. O sea, cuando uno tiene una sospecha, pide una interconsulta con el oftalmólogo hace un fondo de ojo y se encuentra que una hemorragia de retina en llama, pliegue perimacular retiniano y la retinosquisis. Estas lesiones en el fondo de ojo son el gold estándar, digamos, del niño sacudido. También podemos encontrar patología intracraneal, de algunas de las que describimos anteriormente, fractura de costilla, porque el maltratador agarra al niño como está en la foto, lo agarra habitualmente del tórax y lo sacude. Y ese movimiento de la cabeza es la que produce las lesiones intraoculares y también, obviamente, intracraneal. Como decíamos, fractura de las costillas, fundamentalmente la parte posterior, contusiones en pecho, brazos, fractura de la metáfisis. Este síndrome del niño sacudido originan el 35% de las muertes por maltrato. Acá arriba vemos la lesión, cómo se produce la lesión, cómo se lo sacude el niño y cómo se produce. Y abajo, en la foto de abajo, tenemos el fondo de ojo típico. Cuando uno tiene ya la historia clínica y el examen físico, digamos, la anamnesis y el examen físico realizado, y tiene la sospecha, uno habitualmente lo que se aconseja es la protección del niño, y para eso a veces lo internamos y empezamos a realizar estudios de coagulación para descartar otras enfermedades, o para hacer un diagnóstico diferencial, el mapeo óseo que les decía, o sea, hacer un babygrama, centellograma óseo si es necesario, tomografía o resonancia, y los fondos de ojo. En niños mayores de 2 años, según las manifestaciones que tenga, serán las interconsultas. El abordaje de los niños maltratados o con abuso sexual es un abordaje interdisciplinario, multidisciplinario, donde intervienen varios
varios equipos, tanto psicólogos, trabajadores sociales, médicos de distintas especialidades, etcétera, etcétera. En el caso de abuso sexual hay que recolectar obviamente muestras para cultivo y realizar serología para enfermedades, para descartar o confirmar enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el 30% de los niños maltratados tienen algún tipo de déficit cognitivo o de lenguaje. El 22% tienen trastornos del aprendizaje. El 50%, vea que alto este porcentaje, tiene déficit de atención y trastornos de conducta. El 50% también tienen problemas emocionales y un 14% tienen comportamientos autodestructivos. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome del bebé sacudido? Las consecuencias son que el niño quede con una ceguera parcial o total por las lesiones oftalmológicas que nombramos. Si hay una lesión cerebral importante, puede quedar con un retraso mental y obviamente retraso en el desarrollo, puede quedar con convulsiones, hemiplegia, parálisis cerebral, sordera, etc. O sea, la situación es grave y la mortalidad, o sea, la mortalidad en estos casos es muy alta. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, tenemos el BRUE, que es un acrónimo que significa eventos breves, resueltos, inexplicados. Son siglas en inglés. El síndrome de muerte súbita del lactante. También es un diagnóstico diferencial. Osteomielitis, niños con problemas oncohematológicos como leucemia, neuroblastoma, etc. Todas estas enfermedades que están aquí en esta diapositiva, nosotros de alguna manera también lo tenemos que tener en cuenta para hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero la sospecha diagnóstica, la historia clínica, como les decía y les repito, plantear el diagnóstico, se lo planteamos a veces a la sospecha de diagnóstico, se lo planteamos a la familia, la asistencia inmediata, digamos, nosotros hacemos, como les decía, una internación, donde ahí hacemos todos los estudios y a la vez vamos haciendo la notificación o la denuncia a la CENAF, que es la Secretaría de la Niñez y la Familia. Las medidas de protección, que lo hacemos con esto de la internación, hacemos obviamente el seguimiento, el proceso en la justicia, todas las consecuencias de responsabilidad jurídica las tenemos en cuenta y tener también en cuenta las consecuencias y consideraciones éticas y también morales. Todo relato sobre el mecanismo accidental aducido debe ser registrado textualmente y entre comillas. Por ejemplo, el niño iba corriendo y se cayó de su propia altura. Eso tiene que estar encomillado y luego ver la lesión que tiene, si esa lesión concuerda, digamos, con el relato que dicen los papás o los cuidadores. Los padres deben conocer en algún momento que se piensa en mecanismo no accidental, debemos decirle, mira, nosotros estamos pensando que este niño está siendo maltratado y vamos a hacer la notificación, la denuncia a la entidad correspondiente, en este caso, como le decía, la CENAF, que es la Secretaría de la Niñez y la Familia.
Y el abordaje, como les dije anteriormente, es un abordaje interdisciplinario, donde intervienen varios especialistas, porque si hay una fractura, intervendrá el traumatólogo. Si hay una sospecha de niño sacudido, tendremos que hacerle un fondo de ojo, y intervendrá el oftalmólogo. Si hay una lesión como una fractura craneal, etcétera, también de los estudios de imágenes que le hacemos, también intervendrá el neurólogo, el neurocirujano, el psicólogo, trabajador social, etcétera, etcétera. Si el niño requiere, obviamente, el tratamiento quirúrgico, se le realizará el tratamiento que corresponde. Hay que evitar posibles consecuencias y asegurar siempre la protección del niño. Si hay sospecha de abuso sexual, nosotros debemos, en la internación, debemos solicitar muestra para HIV, para sífilis, para hepatitis B, muestra para investigar gonococo, clamidias, tricomonas, etc. Y descartar, obviamente, el embarazo. Perdón, vamos a volver. En el caso de que... Vamos a volver una más. Entonces, tenemos las muestras para esto, descartamos o confirmamos lamentablemente el embarazo. Vemos el tema del carnet de vacuna. Si no tiene vacuna de hepatitis contra hepatitis B, debemos colocar vacuna contra hepatitis B o gamma globulina específica. El tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual, por lo menos hasta que tengamos el resultado de los análisis, lo hacemos con ceftriaxona, acitromicina, metronidazol. El tratamiento para el SIDA, antes de las 72 horas. Hacer la denuncia, como les dije, en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que es la CENAF. También lo podemos hacer en la Unidad Judicial de Violencia Familiar. Este es un flujograma. Este es un flujograma que les va a ayudar al accionar, digamos, del niño con sospecha de maltrato, que a veces se hace bastante complejo. En cuanto a las leyes, la ley de aquí de Córdoba, la 9944, dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la dignidad y la integridad personal, dejando expresamente de manifiesto que cualquier persona debe comunicar a los organismos de protección de derechos cuando se tome conocimiento de malos tratos hacia un niño, niña o adolescente, situaciones que tenten contra la integridad física, psíquica, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, y cualquier violación a los derechos de este grupo. Como dice ahí bien clarito, cualquier persona, no solamente el equipo de salud, cualquier persona debe comunicar a los organismos pertinentes si tiene conocimiento de maltrato. La denuncia puede efectuarse ante cualquier dependencia policial, pero se recomienda siempre efectuarla ante la unidad judicial o fiscalía más cercana, y si existe fiscalía especializada, realizarla en ese lugar. Bueno, y creo que con esto hemos terminado este tema.
Ahí tienen ustedes la bibliografía que pueden consultar si quieren interiorizarse un poco más. Y aquí hemos terminado. Muchas gracias por cuidar de nuestros niños. Estemos todos muy atentos, evitemos que nuestros niños sean maltratados, sean abusados, y en el caso de que tengamos la sospecha, hagamos lo que corresponde. Muchas gracias nuevamente.